conoce. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cómo te llamas? ¿Usted cree que la intención de Jesús era únicamente que Él le dijera el nombre de la persona? No. No. Cuando el demonio, porque no podía hacer nada más, estaba frente al profeta, alabado sea Dios. Amén. El profeta le pregunta, ¿entiendes? El hijo de nuestro amado Jehová de los ejércitos, mi salvador y redentor, le pregunta, ¿cómo te llamas? Él dice legión, porque somos muchos. El Señor le dijo, ¿cómo se llaman? ¿Verdad que no? Eso tiene un secreto. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Él no dijo cuánto se llama. El Señor sabía que era mucho. Sí lo sabía o no lo sabía. Lo sabía, alababa el nombre de nuestro Dios. Pero este demonio, a mí que comandaba el grupo, aleluya, alabado Dios, fue identificado y tuvo que identificarse. Me llamo Legión, porque somos muchos. Amado hermano, amada hermana, mi amigo, si usted todavía no conoce a ese Dios verdadero, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios, amén, que tiene dominio en el cielo, debajo del cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si usted no conoce a ese Dios, yo le exhorto a que en esta tarde no se vaya de aquí sin conocerlo. Y si hay hermanos que todavía están con un pie, mire lo que yo voy a hacer. Aleluya. ¿Cómo? Gloria a Cristo. Oye, pues el viejo está todavía duro. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted cree que yo puedo mantenerme 30 minutos en esa posición? ¿Usted lo cree? No. Porque el cuerpo ¿qué? Se va a debilitar. ¿Y la fuerza de qué? Me va a dar. ¿Cuánto alabamos al Señor? Pues así le va a suceder a usted en esta tarde, que Dios le está hablando de una forma bien clara. Amén. Le pedí a Dios, ayúdame a ser bien sencillo en el mensaje, que la gente lo entienda. Si usted está en esa condición, con un pie afuera y el otro adentro, usted puede tener un serio problema muy pronto. Amén. Porque los demonios no respetan a nadie. El diablo nunca ha tenido misericordia. Él no conoce lo que es misericordia. Que Jehová los reprenda. Que Jehová los reprenda. Que Jehová los reprenda. Él es diablo, Satanás, serpiente antigua, Belzebú, Belial, como usted lo pueda llamar, alabando el nombre del Señor. Pero él no respeta a nadie. Yo le voy a decir algo, hermano. A mí, y perdóneme usar a mí en primera persona, pero lo voy a hacer. Yo he ido caminando, allá mismo en África, como en otros pueblos, caminando, pero siempre ando alabando a Dios o meditando en la palabra, citando la palabra internamente, alabando a Dios y dándole gracias. Y me he encontrado con gente endemoniada, amén, que a la distancia, yo le he dicho, cuando han venido con todas sus palabras soeces, amén, y si usted calla en el nombre de Jesús. Ellos se quedó mirando así. Y uno me dijo una vez, be quiet you. Y dije, ¿tú quieres pelear? Amén, ¿me estás oyendo? Usted me está mirando como que dice, de verdad, hermano, si llega al cielo allá se lo voy a reafirmar si hubiera necesidad. Porque yo estoy aquí hablando delante de Jehová mi Dios. Y cuando me dijo eso, sí. En el nombre de Jesús te calla y te prohíbo moverte. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Aleluya. Jesucristo. Gloria a Dios. Y luego que estaba así sentado, le dije, ahora no te mueves porque yo voy a pasar por ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Y así, te dije que no te muevas, porque el Hijo de Dios va a pasar por ahí. Vive. Gloria a Dios. Me miró. Y yo vengo caminando. No te muevas, que yo voy a pasar por ahí. Yo soy el Hijo del Dios Altísimo, ¿sabes? Redimido con la sangre de Dios. No te muevas. Cuando le fui a pasar por el lado, lo miré y dije, si te mueves, no te muevas. Amén. Y después que yo pasé como 50 o 100 metros,
Amén. Le dije, bueno, si quieres moverte ahora, porque yo no te tengo miedo de ninguna manera. En mi presente comenzó a hacer así. Muévete lo que tú quieras ahora, le dije. Hermano, el hombre y la mujer de Dios tiene que estar consciente de que está sirviendo a Dios para tener autoridad sobre los demonios. Jesús tenía autoridad sobre los demonios y sobre el diablo. Amén. Y en ese momento ellos sabían que el Señor los podía mandar al infierno. ¿Y qué dijeron? Si nos va a echar fuera, mándanos a la manada de cerdos que está allá. Y perdónenme ustedes, pero cuando usted se aleja de Dios, usted cae casi en el grado de un cerdo. Los demonios dijeron, mándalo allá. Y el Señor dijo, sí, vayan. ¿Y qué pasó con los cerdos? Cuando los demonios entraron, se despeñaron. Y todos murieron. Todos murieron. El diablo no tiene misericordia ni de los animales, mucho menos lo va a tener de nosotros. ¿Cuánto alaban el nombre de nuestro Dios? Por eso usted tiene que estar bien cimentado en la roca que es Jesucristo, para que cuando el enemigo venga con oferta, dígale no. En nombre de Jesús. Óigame, gloria. Ay, este centurión, hermano, dijo verdaderamente, amén, aleluya, este es el Hijo de Dios, amén, queriendo decir con ellos, este es el profeta del cual nos hablaron nuestros padres. Alabado el nombre del Señor, alabado Dios. Ese profeta, repito, está ahí a tu lado. Ese profeta está aquí. Ese profeta está caminando entre nosotros. ¿Cuánto alabamos a Dios? ¿Cuánto alabamos a Dios? ¿Cuánto alabamos a Dios? Si el Señor no aparece para traer el mensaje de redención, ese endemoniado, ¿qué hubiese pasado? Sigue durmiendo en los sepulcros, sigue escandalizando la ciudad, porque él andaba dando gritos para arriba y para abajo. Amén, gloria al Señor. Amén. Si el Señor no viene, ¿qué hubiese sido de usted? ¿Qué hubiese sido de mí? Si no nos trae esa palabra de vida. Amén. Cuando Juan lo identifica y dice, amén, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuántos somos libres? ¿Cuántos somos libres? Gloria a Dios. Alabado el Señor, aleluya. Otra cosa que quiero que usted lea conmigo, Juan 1, 18 al 23, para que usted vea y se identifique bien al profeta. Usted se puede identificar con él, ¿sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Mire, la pregunta de esta gente fue pregunta capciosa y mire por qué. Lo vamos a leer. 18 al 23 dice, gloria al Señor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas que les preguntaran, ¿tú quién eres? Nosotros alabamos a Dios. Era Juan que le estaba preguntando, ¿tú quién eres? Amén, porque estaba bautizando y estaba haciendo obra gloriosa. ¿Tú quién eres? Aleluya, aleluya, aleluya. Y confesó y no negó, más declaró, yo no soy el Cristo. Eso es como si él hubiese dicho, yo no soy el profeta. Y cuando él dijo esto, vamos a ver lo que acontece. Sigo con el 21. Yo no soy. Miren la pregunta que yo le hago, vuelvo a repetir. Y les preguntaron, ¿qué pues? Perdón, yo no soy el Cristo, en el verso 20. En el 22, el 21 dice, y les preguntaron, ¿quién pues eres? ¿Quién pues? ¿Eres tú Elías? ¿Y qué dijo él? No soy. ¿Eres tú el profeta? ¿Y qué respondió? Sabía el pueblo, estaba el pueblo consciente de que Jesús era el profeta de allá, de Deuteronomio 18, ¿lo sabía o no lo sabía? Lo sabía. Miren la pregunta que ellos le hacen, ¿y quién tú eres entonces? ¿Eres el profeta?
los mismos fariseos y escribas y saduceos le están reconociendo que había de venir un profeta. Ese profeta que le dijo Moisés allá tenía que venir. Ellos lo esperaban, pero lo esperaban en la forma que ellos tenían la idea. Como también nosotros, hay cristianos que le quieren servir a Dios conforme a la idea que ellos consideran. Y por eso Dios no hace la cosa grande que Él quiere hacer. Por eso usted ve cristianos, amén, que son el diablo lo quiere como guiñapo. Aleluya a Dios. Alabe al Señor. Gloria a Dios. Si el Señor nos lleva a mi esposa y a mí a África, usted sabe cómo estuviera entre los tantos y tantos, porque el 80% lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, el 80% son brujos, son hechiceros, son espiritistas. ¿Usted me está oyendo? El 80%, amén, y ellos no juegan. No, ellos no juegan. ¿Qué hubiese pasado si el Señor en su misericordia no lleva a esa sierva y me lleva a mí allá, de todos esos endemoniados que llegan a nuestra casa para ser liberados? ¿Cómo estuvieran ellos? ¿Cómo estuvieran ellos? Si el Señor nos lleva para predicarle la palabra y demostrarle que, amén, ser cristiano no es simplemente decir yo soy cristiano, sino hacerle saber a ellos que el Hijo de Dios tiene el poder que le he dado por la palabra. El Señor nos ha dado potestad a nosotros. Nos ha dado, ¿qué es eso? ¿Usted cree que simplemente yo soy evangélico y decirle a la gente te va a llevar el diablo? No, tú tienes toda potestad, autoridad de parte de Dios. Cuando veas un endemoniado, parártele al lado y decirle suelta a ese hombre, suelta a esa mujer en el nombre de Jesús. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, porque usted no está usando su nombre, está usando el nombre, amén, del que Dios Jehová envió aquí para redimir, para rescatar, para romper las cadenas, para abrir las puertas de las cárceles. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Teníamos una muchacha en la iglesia, la tenemos, todavía está con nosotros, gracias al Señor. Vive Jesús. Y como ella estaba vendida, el diablo la vino a buscar. Pero la vino a buscar al lugar equivocado. Porque la fue a buscar a la casa de nosotros. Como hermano pastor Abrego, déjeme explicar. Ellos vinieron al culto y yo estaba dándole estudio. Y mientras estaba dándole estudio, ella así se quedaba mirando para la puerta. Y mirando y mirando. Y el marido, porque todavía no son casados, me dice mi pastor, sí, Rubén, dime, ve que ella se queda así, es porque ella está mirando la bruja que lo vino a buscar. Nadie veía a la bruja, solo la veía quién, ella, se llama Natividad, amén, y yo miro a Natividad y la veo que está como hipnotizada, porque la bruja, amén, ellas tienen el pacto de fuego, y cuando vienen a donde la persona, vienen como prendida en fuego. Amén. Ustedes no me están oyendo. Y yo le digo a él y a ella, en el nombre de Jesús, mira a ti, no mire más para allá. Y si alguien está allí haciéndote algo, que entre aquí. Aleluya. Y usted sabe quién era, ¿verdad? Ya le dije. Era la bruja. Pero la palabra de Dios me dice a mí que Jehová me ha dado ¿qué? Autoridad a través de Jesús. Amén. De hollar ¿qué? Todo eso. Y si tomare cosas mortíferas, pero también me dio autoridad contra los demonios. ¿Sí o no? Esa autoridad la tiene usted. Esa señora no podía pasar de la puerta. ¿Cuántos se acuerdan de Job? Amén. Jehová le tenía un círculo a Job. ¿El diablo podía meterse dentro de ese círculo? No podía. Porque ese círculo representaba la presencia de Dios, amén, defendiendo a ese siervo de él. Y esa mujer no pudo pasar para adentro, porque si pasaba para adentro, quien corría el peligro era ella. Entonces ella quedaría allí vencida por el poder todopoderoso de Dios. La muchacha por segunda vez miró y se quedó como hipnotizada otra vez. Y le dije,
Vive Cristo, aleluya. Mírame,